Cuando la Dana arrasó parte de Valencia, todos hablamos de un desastre natural. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Porque si miramos un poco más de cerca, más allá de la lluvia, lo que encontramos es algo distinto. Una historia sobre decisiones humanas, sobre cómo tratamos la tierra, y sobre una lucha que, ojo, llevaba décadas preparándose. Así que vamos a tirar de ese hilo para entender qué fue lo que de verdad falló. Fíjense en esta frase, porque esto no es solo un lamento, es casi un grito de guerra. Resume a la perfección la frustración de una comunidad entera que sabe que lo que pasó no fue un simple accidente. Este es nuestro punto de partida, la voz que nos va a guiar a través de todo esto. Y esa voz es la de Empar Puchades, y es clave entender esto. Ella no es solo una víctima, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Castellar lo Liberal, y como la definen, una defensora incansable. Su punto de vista es fundamental, porque en ella se junta todo, la experiencia de haberlo vivido en primera persona y a la vez el conocimiento profundo de por qué pasó. Vale, para entender bien esta historia, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la voz de Empar para descubrir por qué se habla de una catástrofe anunciada. Luego analizaremos las decisiones que nos trajeron hasta aquí y el bloqueo político que impidió soluciones. Y al final veremos cómo, a pesar de todo, la ciencia ofrece una salida para convertir esta crisis en una oportunidad de verdad. Pues empezamos por aquí, por la experiencia personal. Porque para entender la dimensión de algo así, hay que escuchar. Hay que escuchar a la gente que vio con sus propios ojos cómo el agua no solo se llevaba a sus casas, sino que dejaba al descubierto años y años de abandono. Primero, un poco de contexto, muy rápido. Una dana, o depresión aislada en niveles altos, es el fenómeno que provocó esas lluvias torrenciales. Esta es la parte natural, el evento climático. Pero el foco de nuestro análisis no está en la meteorología, sino en lo que pasó justo en el momento en que toda esa agua tocó el suelo. Y aquí es donde el papel de Empar se vuelve fundamental. Pensemos, por un lado, lo sufrió como afectada, en sus propias carnes. Por otro, como presidenta vecinal, le tocó canalizar la respuesta de toda la comunidad. Y además, como defensora de la Horta y la Marjal, que son, para que nos hagamos una idea, esas zonas de huertas de humedales que funcionan como una esponja natural para la ciudad, pues ella ya conocía perfectamente las vulnerabilidades. La Dana sencillamente las sacó a la luz de la forma más brutal. Y esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, a esa idea de que este desastre no fue una sorpresa para la gente que conocía el territorio. Fue más bien la consecuencia previsible de una serie de decisiones que se tomaron durante décadas. Esta afirmación es que lo resume todo. A ver, que llueva es natural, es un hecho, pero que esa lluvia arrase barrios enteros, que el agua se quede estancada durante días, eso ya no es natural. Eso es el resultado de un diseño, de una planificación, o mejor dicho, de la falta de ella. Es que el desastre no fue por una sola cosa, ¿sabes? Fue una tormenta perfecta, pero de factores humanos. Lo vemos aquí. Infraestructuras que no dieron la talla, un suelo sellado por el hormigón incapaz de absorber agua, la eliminación de esos espacios naturales que antes actuaban como esponjas y, en el fondo, un modelo de crecimiento que ignoró por completo los riesgos. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. La pista de Silla, una autovía clave, se convirtió literalmente en una presa. En lugar de estar diseñada para dejar pasar el agua, actuó como un muro, un tapón, atrapando el agua justo en las zonas donde vive la gente. Un ejemplo clarísimo de cómo una infraestructura pensada para el progreso puede ser la causa directa de una catástrofe. Pero a ver, la pregunta es, ¿cómo se ha llegado a este punto? Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Es una historia de desconexión, de haber olvidado cómo funcionaba el territorio antes de que lo transformáramos por completo. Empar lo llama desarraigo y creo que es la palabra perfecta. Es la raíz del problema. Se ha perdido el conocimiento de toda la vida, por dónde corría el agua, qué zonas se inundaban siempre, cómo la huerta gestionaba las crecidas. Y al perder eso, nos hemos vuelto muchísimo más vulnerables. Es como si la naturaleza nos diera un mapa con las zonas de peligro, y hubiéramos decidido no mirarlo. Esta cronología es clave para entenderlo todo. Tras la gran riada del 57, se tomó una decisión drástica, desviar el río Turia con el Plaz Sud. Y sí, esto protegió el centro de la ciudad, pero tuvo un efecto secundario perverso. Dio luz verde a un urbanismo expansivo que ocupó las llanuras naturales por donde se inundaba el río. Y ahí, justo ahí, se sentaron las bases del desastre que llegaría en 2024. Después del desastre, la gente tenía claro que la respuesta no podía ser solo limpiar el barro. Las comunidades se organizaron, pero como vamos a ver, se toparon con un muro que esta vez no era de hormigón, sino político. Y esto es muy importante. No eran demandas improvisadas sacadas de la manga, eran propuestas trabajadas desde la base por las propias comunidades afectadas.
Querían soluciones reales y por eso forzaron un pleno extraordinario en el ayuntamiento para que se les escuchara. Y aquí vemos el choque de trenes. Por un lado, un acuerdo ciudadano histórico para proteger el territorio. Por otro, lo que Empar describe como una línea roja del Partido Popular, no tocar la Llei de l'Horta. Lo curioso es que esa es una ley creada precisamente para proteger ese cinturón verde agrícola, que además ayuda a gestionar el agua. Oponerse a ella en este contexto, pues generó un bloqueo total. Pero la historia no acaba en el bloqueo, porque frente a los argumentos políticos, Empar y otros defensores del territorio utilizaron algo mucho más potente: los datos y la evidencia científica. ¿Y cómo se desmonta ese argumento? Pues la evidencia era bastante simple. Resulta que los propios planes técnicos del gobierno para solucionar los desbordamientos en un barranco clave ya incorporaban las soluciones propuestas por esa misma ley que se negaban a tocar. Así que el argumento político se caía por su propio peso. Esta cita de Empar es una llamada de atención urgente. La solución, viene a decir, no está en el debate de partidos, sino en escuchar a la ciencia, a las universidades, a quienes estudian el territorio y proponen soluciones basadas en el conocimiento. Sin ese cambio de chip, la próxima catástrofe es solo cuestión de tiempo. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿y ahora qué? La catástrofe, a pesar de todo el dolor, también puede ser un catalizador para un cambio fundamental en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Las conclusiones de los expertos que han analizado esto apuntan a un camino claro. Hace falta una ciudadanía activa e informada, políticas que escuchen a la ciencia, priorizar la sostenibilidad sobre el crecimiento a cualquier precio y, sobre todo, una sociedad civil fuerte que exija estos cambios. Es básicamente un plan de acción para no repetir los mismos errores. Y así, la historia de la Dana en Valencia nos deja con esta pregunta, que va mucho más allá de una región concreta. Nos obliga a cuestionar si nuestro modelo de desarrollo, nuestra forma de construir ciudades y de relacionarnos con la naturaleza es sostenible. Porque si no lo es, la próxima tormenta, sea donde sea, podría contarnos una historia trágicamente similar.